Bueno, a todos muy buenos días. Soy Ángela Pineda, les doy la bienvenida a la ponencia Obstáculos epistemológicos del paso del límite a través de la historia con una concepción geométrica. Con el fin de evitar interrupciones, invitamos a todos a mantener sus micrófonos apagados y recuerden que faltando 10 minutos para finalizar el encuentro, se va a abrir un espacio para realizar preguntas según indiquen los ponentes. Y en los mensajes se va a dejar el enlace para que por favor diligencien el formulario de asistencia. La Universidad Pedagógica Nacional, a través del Departamento de Matemáticas, les da la más cordial bienvenida. Saludamos a los ponentes Karen Kitian y Jonathan Bernal, estudiantes de la licenciatura en Matemáticas, quienes a continuación se dirigirán a ustedes. Buenos días. En esta ocasión vamos a hablar un poco em, del adelanto que tenemos de nuestro trabajo de grado, que es sobre los obstáculos epistemológicos relativos al paso al límite y la importancia que tiene la formación inicial de profesores de matemáticas. En esta ocasión vamos a hablar de la concepción geométrica, que digamos que es una de las partes importantes de la noción del límite, del paso al límite. Entonces ya voy a compartir la pantalla. ¿Cómo así? Aquí estoy es como participante, no me deja habilitar la pantalla. Ah, sí. Ya te habilité. Ah, listo, listo. Gracias. Para funcionar durante los próximos meses. Por ahora hay que esperar que la Corte del Distrito Sur de Nueva York apruebe esta propuesta y finalmente entonces podrá recibir los dineros por 1.300 millones de dólares. Catherine, gracias. La Corte Suprema de Estados Unidos ha ordenado al presidente Donald Trump que entregue sus... Por favor, desactivar los audios. Andrés, esta declaración de impuestos del presidente tendrá que ser presentada ante la Fiscalía de Nueva York. El Tribunal Supremo. Listo, entonces, como decíamos anteriormente, aquí se hablará entonces de los obstáculos epistemológicos, del paso al límite a través de la historia. En esta ocasión vamos a hablar de la concepción geométrica. Entonces, nuestro objetivo general. Bueno, en cierto modo, nuestro objetivo general es fundamental como la importancia que tiene el conocimiento del desarrollo histórico en el paso al límite en la formación inicial de profesores de matemáticas. Entonces, esa es como la idea general, digamos, de nuestro proyecto de grado. Y la idea es que por medio, digamos, de todo el desarrollo histórico podamos observar, digamos, cuáles son los obstáculos que se presentan en los pensadores y qué relación tiene con los obstáculos que hay, digamos, en la bibliografía. Muy buenos días a todos. Ya creo que es acá. Acá. ¿Cómo es? Ya, ahora sí habla. Muy buenos días. Alguno de los dos debe tener el audio desactivado. Sí. Déjalo Jonathan o Karen, alguno de los dos, no los dos, por eso es el eco. Ok, listo. Bueno, ahora sí, buenos días. Dentro de las temáticas que se pretenden abordar en este momento están los obstáculos epistemológicos desde la perspectiva de Sierpinska y Cornu. Por otra parte, empezaremos un desarrollo histórico de la parte geométrica
Aquí trataremos sobre los inconmensurables, el método de exhaustión, Arquímedes el arenario, las paradojas de Zenón y sobre la aproximación finita, según Kepler y Cavalieri. Bueno, digamos que consideramos oportuna esta cita de Luis Borges, digamos que de alguna manera se apunta a una concepción sobre lo que se considera actualmente como el infinito potencial. Entonces acá pues me voy a permitir leerla. Si un palomo cada 1000 años llegase a la Tierra y se llevara un granito de arena a la vez, cuando se gastara la arena del mundo entero, la eternidad aún estaría comenzando. Listo. Entonces, creo que sí tengo el objetivo, sí. Sí. Listo, ok. Entonces, ahí hablar de, bueno, aquí hablamos un poquito de los obstáculos epistemológicos según la bibliografía, según Sierpinska y Cournot. Entonces, los que consideramos, digamos, relevantes para la concepción geométrica fueron el horror al infinito, que es propiamente de Sierpinska, si el límite puede ser alcanzado, y la transposición numérica. Digamos que, en síntesis, por ejemplo, el horror al infinito habla un poco de la negación que hay por hablar, digamos, del infinito actual, que es como observar el infinito como un objeto matemático y no más como un objeto que se construye a través de sucesiones. En la parte del límite que sí puede ser alcanzado, siempre han habido, digamos, varias discusiones referente a si, digamos, una sucesión infinita de números puede llegar a converger a un número o no. Digamos que actualmente sí sabemos eso, sí sabemos que llega a converger a algún número, pues digamos que cuando la serie es convergente, pero anteriormente no. Igualmente sigue siendo un obstáculo porque normalmente se tiende a pensar que, por ejemplo, el número 0,9 periódico no es igual a 1. Cuando de pronto sí hemos llegado, digamos, a la conclusión de que sí es igual a 1, pues muchas veces se tiende a pensar todavía lo contrario. Y la transposición numérica, pues, es como la dificultad del cambio de sistema de representación, sobre todo de ¿Ustedes con ellos? Es que, pues, no. de eso hablaremos como más detalle en la historia. Bueno, en cuanto a la cultura como un obstáculo, digamos en esta parte se resalta la incidencia de los factores sociales en el estudio de diversos objetos matemáticos. Entonces, digamos, en este caso se dice que la cultura es la naturaleza del conocimiento. Digamos que por ende está presente en todo lo referente al aspecto cognitivo. De acuerdo con esto, pues citamos a Bruno D'Amore, quien dice que para descubrir las verdades eternas en las cuales se supone que la matemática está constituida, se requiere de un ser humano que, entre otras cosas, necesariamente vive y respira en un contexto cultural. Listo. En cuanto a la crisis de los inconmensurables, que es ya la primera parte, digamos, del desarrollo histórico que nosotros vamos a desarrollar, se habla, acá en este caso, del derrumbe de la teoría pitagórica. Para esto primero hablaremos de lo que son las magnitudes conmensurables. Entonces, digamos, esta es la definición de dos magnitudes cuando son conmensurables. Dos segmentos A y B son conmensurables si existe un tercero de tal forma que voy a explicarlo directamente de la imagen. Está el segmento X y el segmento A y el segmento B. El segmento A está constituido por n veces el segmento X y el segmento B m veces el segmento X. Vemos que esto es como, en síntesis, lo que se refería con las magnitudes conmensurables. Por otra parte, este teorema de la diagonal y el lado del cuadrado no son conmensurables. Este teorema lo propone el paso de Metaponto
digamos que a partir de este teorema surge... Está silenciado. A partir de este teorema surge todo el problema de los inconmensurables, dado que bueno, en la escuela pitagórica perdón. Bueno, se tomaba como principal medida la unidad y a partir de esto se deducía que todo podía ser medido a partir de una unidad. Digamos, en este caso, pues se hacía referencia a los números naturales. Entonces acá pues está la cita de Pitágoras de Samos. Dice que la evolución es la ley de la vida, el número es la ley del universo y asimismo la unidad es la ley de Dios. En cuanto al método de exhaustión, se habla de la solución a la crisis de los inconmensurables, principalmente por Eudoxo de Gnido, quien habla de que no es necesario hablar o suponer la existencia de cantidades infinitamente pequeñas o infinitamente grandes, que simplemente basta con conseguir una magnitud tan pequeña como se quiera. Para esto, él utiliza algo que se llama el método de exhaustión. Particularmente en este caso, este es un ejemplo de lo que se considera como la exhaustión en el círculo. Entonces, básicamente, se propone inscribir polígonos regulares en el círculo y hacerlos, digamos, aumentar la cantidad de sus lados de tal manera que la diferencia entre el área de ese círculo y el área del polígono que está inscrito sea menor a un C, siendo C, pues digamos que un número suficientemente pequeño, una cantidad suficientemente pequeña. Bueno, si se escucha lo que yo digo, sí. Ya. Ahora sí. Bueno, Arquímedes, digamos que tenía una noción del infinito potencial bastante arraigada y bueno, y él digamos que expone en cierto modo las ideas que habían, digamos, sobre el infinito en ese entonces. Digamos que cuando se consideraba magnitudes muy grandes que no se podía imaginar, digamos, cuál podría ser el número que se le asocie, entonces se le asociaba eso al infinito. Entonces Arquímedes logró, digamos, que demostrar que esas magnitudes, aunque sean muy grandes, pues por ser magnitudes resulta ser finitas. Entonces, pues en ese entonces se llegaba a pensar que el universo era, digamos, una esfera, y una esfera que vendría como centro de la Tierra hasta las estrellas, que sería como el radio de esa esfera. Y si se llenaba, digamos, esa esfera con granos de arena, pues la cantidad de granos de arena se pensaba que era infinita. Arquímedes demostró que no es infinito y que realmente, de hecho, es menor a 1000 unidades del séptimo orden de los números, es decir, como más o menos 10 a la 51, si nos podemos hacer una idea. Entonces, en cierto modo, demostró que la cantidad de granos de arena, y aquí no pasa, ya, la cantidad de granos de arena que podrían llenar esa esfera, pues resulta ser finita, aunque sea muy grande. Entonces ya habría cambiado, digamos, un poquito la noción de infinito y podría hablar, digamos, de un infinito potencial, pero aún más grande de lo que de pronto se llegaba a pensar. Bueno, luego nos remontamos, digamos, a las paradojas de Zenón, que fue uno de los discípulos más destacados de Parménides, pues se enfrentó a un problema que generaba gran controversia entre los pensadores y era
como la relación entre lo discreto y lo continuo. Bueno, entre magnitudes discretas y magnitudes continuas, ya que se empezaba a hablar, digamos, de las magnitudes inconmensurables. Entonces, bueno, entonces Zenón postuló, digamos, que el tiempo y el espacio pueden ser cada uno independientemente uno del otro, uno finitamente indivisible o el otro infinitamente divisible. Ahí estamos hablando, cuando habla de finitamente divisibles, está hablando, digamos, de las cantidades discretas, y cuando habla de los infinitamente indivisibles, pues hablamos de cantidades discretas. Entonces, digamos que en ese tiempo se dividió el pensamiento como en dos partes. Digamos que habían unos pensadores que pensaban que el espacio y el tiempo eran continuos, y otros que pensaban que era discreto. Pues Zenón los tomó por separados, el espacio y el tiempo, y generó pues sus cuatro paradojas. Pero pues las cuatro paradojas. Entonces, supongamos la primera, que es la paradoja de la dicotomía, donde el tiempo es discreto y el espacio es continuo. Si el tiempo resulta ser discreto y el espacio es continuo, pues podemos mirar, por ejemplo, en un vehículo, que en el tiempo 1 pues está en una posición A, y en el tiempo 2 está en una posición B. Pero digamos que como el tiempo es continuo, el espacio es continuo, qué pena, pues hay una posición C que no cabría en el tiempo. Entonces, podríamos decir que el vehículo en algún momento se desaparece. Entonces, eso sería, pues, la primera paradoja. La segunda paradoja es considerando que el tiempo es continuo y el espacio es discreto. Entonces, es muy similar o casi que análogo a la pasada, ¿no? Solamente que cambian un poco los papeles. En este caso, si se lanza una flecha, en la posición 1 pues va a estar en un tiempo 1, y en la posición 2 va a estar en un tiempo 2. Pero sabemos que entre el tiempo 1 y el tiempo 2 hay otro tiempo, debido a que es continuo, pues hay una posición que no ocupa en ese tiempo. Por lo tanto, la flecha en ese tiempo podría decir que se desaparece o salta. Y la última paradoja es en la que, la penúltima, qué pena, en la que se toma el tiempo y el espacio ambos discretos. Entonces esta es la paradoja del estadio. Entonces digamos que si tenemos dos corredores y tenemos un atleta que está en medio de ellos y está tomando el tiempo, pues si los dos corren al tiempo y se toma, digamos, la distancia que está en un tiempo mínimo, debido a que el tiempo es discreto, entonces hay un tiempo mínimo, y por ende también hay una distancia mínima, debido a que el espacio también es discreto. Entonces la distancia, digamos, entre el atleta B y el atleta A, pues sería la distancia mínima, y la misma sería entre el atleta C y el atleta B. Pero la distancia en un tiempo mínimo del atleta A al atleta C es el doble de la distancia mínima, lo cual no tiene sentido, porque pues tendría que haber una correspondencia biyectiva entre el tiempo y el espacio, y sobre todo si son discretos. Entonces esa sería la otra paradoja. Y la última paradoja, que de pronto es la que nos interesa respecto a la noción del límite, es considerando que el espacio y el tiempo son continuos. Entonces la paradoja de Aquiles y la tortuga, en la cual es una carrera entre Aquiles y una tortuga, donde se le da a la tortuga un estadio de ventaja en la carrera. Un estadio era una medida de tiempo, una medida de tiempo, no, qué pena, una medida de distancia de ese entonces. Entonces, digamos que Aquiles corre 10 veces más rápido que la tortuga. ¿Será que en algún momento la logra alcanzar? Entonces, si hacemos el análisis detallado en el tiempo cero, pues la distancia recorrida por Aquiles es 0, la distancia recorrida por la tortuga es un estadio, que es la ventaja que se le dio, y la diferencia entre las dos distancias pues es 1. En el tiempo, digamos, al momento de pasar, digamos, un minuto, la distancia recorrida por Aquiles es un estadio, la de la tortuga es 1,1, y
y la diferencia es 0,1. Y así sucesivamente se puede hacer, digamos, ese análisis, en lo cual siempre va a faltarle a Aquiles algo para alcanzar a la tortuga. Entonces esa paradoja se podría relacionar directamente con esta sucesión, que es 1 sobre 10 a la 0, 1 sobre 10 a la 1 y así sucesivamente, que son como las diferencias de las distancias entre Aquiles y la tortuga. En ese entonces, como se pensaba que el infinito era divergente, digamos que las sucesiones siempre eran divergentes y no llegaban, digamos, a converger a, digamos, algún número, pues se consideraba esto como una paradoja, pero pues realmente o actualmente sabemos que eso siempre converge a 0. O sea que para nosotros Aquiles sí alcanza a la tortuga en algún momento, porque la diferencia de sus distancias sería 0. Listo. Por otra parte, en cuanto a la aproximación finita, vamos a referirnos a Johann Kepler y a Bonaventura Cavalieri. Listo. Bueno, digamos que Johann Kepler era un matemático, fue nombrado matemático de la Cristianísima Majestad. Él es influenciado principalmente por las ideas copernicanas. Digamos, Copérnico en su tiempo fue el primero que habló sobre... Fue el primero que habló sobre el movimiento planetario, que el Sol era el centro del universo. Digamos que esas ideas, 18 años después, fueron consideradas como una postura herética, digamos, por la Inquisición romana. A partir de eso, pues todos los pensadores que tuvieran, digamos, que ideas o se relacionaran sus pensamientos, sus escritos sobre planteamientos o ideas copernicanas, pues eran considerados igualmente como herejes. Entonces, dentro de los aportes de Kepler están las teorías asociadas al movimiento planetario. Digamos que aquí se basa en la concepción infinitesimal. A partir de esto, pues él utiliza, digamos que a partir de representaciones geométricas y utilizando nuevamente los infinitesimales, digamos que él se le determina volúmenes de algunos sólidos generados como sólidos en revolución, digamos como se denominaría actualmente en cálculo integral. Pero entonces él utiliza esta parte de los infinitesimales. Digamos que a partir de toda esta teoría que él desarrolla sobre el movimiento planetario, digamos, todo esto él lo desarrolla para sostener sus teorías asociadas al movimiento planetario. Sin embargo, posteriormente, pues dadas las ideas copernicanas que él mantenía, pues es acusado nuevamente como hereje y es perseguido. Digamos que hay una persecución religiosa por la cual pues él tiene que desplazarse digamos, del lugar en donde él trabajaba usualmente. Pues esto fue uno de los obstáculos acá en ese momento. Además de esto está, bueno, siguiente. Se relaciona, digamos, con Bonaventura Cavalieri en cuanto a que Cavalieri era uno de los mejores alumnos de Galileo. Digamos que hay una estrecha relación entre Kepler, Galileo y Cavalieri, dado que Kepler propone, o digamos que él envía sus investigaciones a Galileo, sin embargo no las asume porque pues evidentemente hay una postura religiosa, digamos, detrás de esto, y él no quiere como meterse en esos inconvenientes. Posteriormente, pues por unas discusiones que tiene Galileo con los matemáticos contemporáneos, retoma estas ideas, digamos, que le había enviado Johannes Kepler, y pues él a partir de eso trata algo sobre las ideas de los indivisibles y los infinitesimales. Sin embargo, no complementa o no plantea algo, digamos que sólido, pero
su alumno, que es para este caso Cavalieri, si digamos que retoma todas estas ideas y publica su Tratado de los Indivisibles. Entonces, digamos acá, se menciona el teorema de Cavalieri, me voy a permitir leerlo nuevamente. Si dos sólidos tienen la misma altura y las secciones que se obtienen por los planos paralelos a las bases es igual a la distancia de estas, igual a la distancia, estas están siempre en una razón dada. Entonces los volúmenes de los sólidos están siempre en una misma razón. Digamos que acá lo que se hace es procurar determinar el área del cono a partir del área de la pirámide, particularmente, pero entonces acá nuevamente aplicando todo lo que tiene que ver con los indivisibles, que son como, ellos lo toman como una postura, desde una postura atomista, diciendo que pues son los infinitos segmentos, o digamos que como la longitud entre segmentos, digamos que de manera, se determinan segmentos paralelos y digamos que esas distancias siempre van a ser, digamos que tienden a ser lo más pequeños posibles. Digamos que para el caso de Johannes Kepler, cuando él asume los infinitesimales, digamos que él no está interesado en las demostraciones, sino que únicamente él procura es asumir algo porque es algo que para él considera como evidente. Sin embargo, pues no se procura por hacer una demostración formal o rigurosa, digamos que como se tenía acostumbrado en ese tiempo. Listo. Ya. Me pongo el audio acá otra vez. Ya. Listo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito como de las conclusiones a las que llegamos respecto a toda la parte histórica, o bueno, toda la concepción geométrica y los obstáculos epistemológicos. Ya. Entonces, digamos que el horror del infinito se evidencia bastante, sobre todo en la crisis de los inconmensurables, en la cual, digamos, los mismos griegos trataron como de evitar hablar, digamos, de los segmentos inconmensurables, digamos que porque se consideraba que el infinito no era algo, o bueno, no era algo que se podía tomar como un objeto matemático, debido a que esto era algo como de Dios, mejor dicho, era un tema que le atenía a Dios y no a nosotros. Entonces, el infinito que se tenía en cuenta actualmente, bueno, es el infinito potencial, el que se podía, digamos, construir por medio de sucesiones. ¿Sí? Entonces, pues, aunque los griegos de pronto no tomaban como el infinito actual como entre sus cálculos, sí podían imaginar cosas muy grandes, tan grandes como se quisieran y tan pequeñas como se quisieran. Digamos que Arquímedes es un ejemplo de ello. Bueno, en cuanto a la transposición numérica, digamos que se consideraba mucho el aspecto geométrico de manera visual, porque esta era la manera en que se trabajó desde la escuela pitagórica y se mantuvo a partir, digamos, de este tiempo. Entonces, hacer como un traspaso de la parte geométrica a la parte, digámoslo así, aritmética, generó, digamos, acá un obstáculo en los cambios de representación. Listo. Bueno, el otro obstáculo que habíamos observado era, bueno, si el límite podía ser alcanzado, ¿no? Digamos que este obstáculo se observa, digamos, de manera muy explícita en la paradoja de Aquiles y la tortuga de Zenón. Entonces, como Zenón como en ese tiempo no se consideraba que el límite podía ser alcanzado y podía ser convergente hacia algún número, pues se consideraba la situación de Aquiles y la tortuga como una paradoja, debido a que, pues,
si se piensa que la sucesión siempre es divergente, pues por ende Aquiles nunca va a alcanzar a la tortuga. Entonces ahora sí sabemos, por ejemplo, que el espacio y el tiempo se pueden tomar como magnitudes continuas. Entonces en realidad la situación de Aquiles y la tortuga ya no sería una paradoja para nosotros. Eh, Obviamente por tener, digamos, esa dificultad o tener ese pensamiento de que el límite no podía ser alcanzado, pues en los cálculos que se hicieran respecto al tiempo y al espacio, pues iban a ser inexactos. Bueno, en cuanto al obstáculo cultural, fue lo que nosotros consideramos, digamos que principalmente, cuando se mencionó lo de la escuela pitagórica, en la parte del paso de Metaponto, él tuvo unos inconvenientes cuando publica su teorema, digamos la demostración de su teorema fuera de la escuela. Él fue asesinado, o se cree que fue tirado al mar, dado, pues digamos que debido a esta circunstancia. Algo similar pasa con Johannes Kepler y con Bonaventura Cavalieri, inclusive con Galileo, porque ellos son perseguidos, digamos que tienen una persecución religiosa por asumir ideas copernicanas que antes se habían considerado o que siempre, digamos, que estuvieron consideradas antes de ellos como posturas heréticas. Digamos que de acuerdo con esto, se ve acá un obstáculo, digamos, en cuanto a la publicación. Ellos temían por sus vidas, principalmente, al publicar, digamos, este tipo de artículos científicos o cosas que estuvieran en contra de la religión. Entonces se vieron muy limitados en este aspecto. Digamos que acá es como uno de los obstáculos que más se destaca, dado pues a las persecuciones religiosas y por lo que se mencionaba de la Inquisición romana de la época. Listo. Bueno, digamos que aquí ya acabamos, digamos, nuestra presentación y No sé si te oye. dejamos... Ah, sí, no me escuché, ¿cierto? Listo. Repito, digamos que ya aquí acabamos con nuestra presentación, con las conclusiones y pues aquí dejamos como un espacio para las preguntas pues, que tengan los asistentes referente al tema. Entonces aquí tenemos una pregunta. Bueno, aquí nos dicen, reconociendo las influencias políticas como la religiosa y los estratos socioeconómicos, ¿cómo considera que las nociones de límite que se han producido en contextos con menos oportunidades? Digamos que eso atañe directamente al obstáculo cultural, ¿sí? Digamos que como los historiadores, bueno, como los pensadores tuvieron, digamos, un entorno en el cual, digamos, les evitaba avanzar sobre la noción del límite, pues obviamente, digamos, las personas actualmente también encuentran esos obstáculos. ¿Qué tipo de obstáculos puede encontrar, digamos, un estudiante que esté viendo, digamos, la noción de límite referente a la parte cultural? Pues bueno, digamos que si es una persona que de pronto es de bajos recursos, de una familia que de pronto no tiene, digamos, una formación académica, pues ese estudiante va a tener de pronto más dificultades en comprender ciertas nociones porque no tiene, digamos, con quién compartirlas. O digamos, no tendría de pronto los recursos para tener bueno, digamos, un acceso a internet o acceso como al conocimiento. Entonces, digamos que ahí es donde el aspecto cultural afectaría mucho a la noción, digamos, de límite, y bueno, no solamente de límite, sino en general de casi que cualquier tema. No sé si esta pregunta también podría ser interpretada desde el aspecto histórico, cuando mencionábamos, digamos, anteriormente, que por las mismas persecuciones religiosas que se tenían,
ellos no tenían la libertad de explorar, digamos que a fondo, este tipo de cosas sobre los, digamos que principalmente se ve como el infinito potencial y el infinito actual. Digamos que en una parte se busca como una reconciliación entre la religión y la ciencia por parte de Kepler, pero pues esto digamos que no es muy bien recibido, porque pues a final de cuentas pues él también resulta teniendo este tipo de persecuciones, ¿sí? Ellos tuvieron digamos que esas limitantes porque precisamente habían campos en los que no podían digamos que incluir, digamos, meter como sus observaciones o hablar sobre esos temas, precisamente pues porque iba en contravía de lo que lo que se consideraba en ese tiempo estaba como en las escrituras, digamos, por ejemplo, toda la parte del infinito, pues no se podía considerar como algo posible porque iba en contravía precisamente de la religión. Entonces esto era un limitante bastante grande. Bueno, no sé si alguien tiene de pronto alguna otra pregunta. Entonces, pues, Ángela, no sé si hay algo más que comentar. Les damos las gracias por haber compartido con nosotros esta valiosa ponencia. Les recordamos a todos también que más tarde, a las 2, tenemos otra conferencia con la profe Maritza y con la profe Vivian. Y a las 3 de la tarde también tenemos otros eventos: construcción de una trayectoria hipotética de aprendizaje en torno al proceso de generalización geométrica. Hay otro de historia de las matemáticas colombianas y hay otro que se llama ¿qué pasa si jugamos con la definición de distancia entre dos puntos? Entonces, cordialmente invitados a los demás eventos que tenemos hacia las horas de la tarde y muchas gracias por la participación. Muchas gracias a todos. Gracias, Ángela. Ustedes. Por favor, no olviden diligenciar el formato de asistencia que ya se encuentra consignado en el chat.